Bueno, muy buenas tardes. Creo que ya estamos en directo, así que bueno, bienvenidos a todos los que estáis aquí, los que vais a entrar, como siempre. Adivinen qué, porque somos muy preguntones y queremos saber de todo. Bueno, Y, ay, que muy tengo que buenas silenciar tardes. YouTube. Creo que ya estamos en directo. Soy novata. Bueno, no pasa nada. Bueno, hoy el tema es de mediunidad, la mediunidad consciente a cargo de Débora Guerra, que junto con Carmen ya nos dio una charla también de Cábala evolutiva. Yo no les quiero hablar de esto, pero antes de empezar quería decir una cosita. Tres, vaya. Primero, me gustaría recordar a quien nos esté viendo que estamos buscando un intérprete de lengua de signos en español para que esté con nosotros en el grupo, tanto el intérprete como toda aquella persona del colectivo sordo, que se pueda beneficiar de lo que se habla entre nosotros, comunicarnos. Todo el mundo tiene derecho a poder pues asistir, ver y escuchar conferencias o charlas y estar en el grupo. Esta es una cosa. La otra cosa que quería decir, que cualquier pregunta que tengáis, los que nos ven en directo, a través del chat, en mayúsculas, por favor, iremos mirando y respondiendo, Débora, tanto como pueda, ¿vale? Y la tercera, estoy un poco afónica, es un poco sorpresa, es que no es ninguna novedad, pero bueno, para mí es divertido y está bien, es buena cosa. He conseguido subtitular todos los vídeos de YouTube. Ya sé cómo se hace. He subtitulado los últimos. Van a estar en español, en inglés, francés, italiano, alemán y portugués. ¿De acuerdo? Así que cualquier persona que nos vea, aunque sea en España, Estados Unidos, en Francia, Alemania, en Croacia, en Bulgaria o en el Congo belga, si sabe francés, inglés o el idioma, uno de estos idiomas, podrá de aquella manera, porque los subtítulos son un poco de aquella manera, pero más o menos se puede seguir. Entonces, para dar la bienvenida a la gente, voy a decirlo. Si no lo digo bien, Fernanda, me ayudas. Hello, everyone. Thank you for being here. We want to let you know that from today, all the videos will be subtitled in English, French, German, Italian, Portuguese, so that everyone can enjoy the knowledge and wisdom that we share. Thank you very much. Bonjour à tous. Merci d'être là. Nous voulons vous faire savoir qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les vidéos seront sous-titrées en anglais, français, allemand, italien, portugais, afin que chacun puisse profiter des connaissances et de la sagesse que nous partageons. Merci beaucoup. Hallo zusammen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir möchten Sie wissen lassen, dass ab heute alle Videos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch untertitelt werden, damit jeder das Wissen und die Weisheit genießen kann, die wir teilen. Dankeschön. Ciao a tutti, grazie per essere qui. Vogliamo informarvi che da oggi tutti i video saranno sottotitolati in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, in modo che tutti possano godere della conoscenza e della saggezza che condividiamo. Grazie. Hola a todos. Obrigado por estarem aqui. Gostaríamos de informar que a partir de hoje todos os vídeos serão legendados em inglês, francês, alemão, italiano, português, para que todos possamos desfrutar do conhecimento e sabedoria que compartilhamos. Obrigada. Y hasta aquí. Así que aquí empezamos. Bueno, gracias. Bueno, pues Débora, hoy empezamos con este tema que a lo mejor dará para mucho, más días, de la mediunidad consciente. Para empezar, deberíamos decir un poquito qué es la mediunidad y qué tipos hay, ¿no? ¿Qué te parece? ¿O cómo lo empezamos esto? Claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Hola a todos. Bueno, pues vamos a empezar por definir un poco qué es la mediunidad.
La mediumnidad es la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos con el mundo espiritual. Esto es como, pues es un don que en mi muy particular opinión o punto de vista, todos podemos desarrollar la mediumnidad. Claro que hay personas que se les da más fácilmente, como desde muy pequeños sienten o bueno, tienen esas experiencias con los seres del mundo espiritual. Perdón, se está descargando mi laptop. Voy a conectar. Entonces, como decía, hay personas que desde muy pequeños tienen esta comunicación que se puede dar por medio de sensaciones, por medio de, bueno, cuando uno es niño, como todavía no tiene pues esa malicia, ese velo que vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, más o menos a partir de los 7 años, es cuando dejamos de ver a los seres espirituales, a nuestros ángeles guardianes, a nuestros guías, a nuestros maestros. Entonces hay niños que tienen ese don muy, muy desarrollado desde muy pequeñitos, ¿no? Y hay algunos otros que como pues lo descubren o lo empiezan a desarrollar ya cuando son más grandes. Existen varios tipos de mediumnidad. Hay algunas personas o autores que lo han clasificado así, de esta manera, pero yo diría que todos podríamos como desarrollar a lo mejor todas las formas, ¿no? Pero esa es mi muy particular opinión. Hay la mediumnidad que se llama de manera consciente, o sea, consciente con C, no con SC, que es cuando, por ejemplo, el medium recibe o canaliza los mensajes de algún ser espiritual, llámese sus guías, sus maestros, ángeles, o puede ser también algún ser desencarnado de su familia o alguien que ya no está en este mundo, pues en este mundo físico. Entonces, el medium canaliza la información que le llega como pensamiento, pero él está consciente. No sé si me estoy explicando, o sea, está despierto, pues puede estar con ojos cerrados, entrando en meditación profunda, y él está entregando el mensaje. El ser de luz le está dando el mensaje a él por medio pues, de la mente, y la mente lo transforma, pues, para que los demás que están escuchando lo entiendan. Entonces, pero él se está dando cuenta de que está escuchando, por decirlo así, está escuchando eso que está diciendo. No sé si me estoy explicando o estoy reborujando más. Pero le llega como el pensamiento, él lo está externando, pero al mismo tiempo él se está escuchando, el medium está escuchando todo lo que dice. Aunque después, ya cuando sale de la meditación, pues sí, del trance o de la meditación profunda, ya muchos detalles no se recuerdan, solamente pues como palabras, ¿no? O frases o cosas así. Y hay otro tipo que es la mediunidad inconsciente, que es cuando la persona cae en meditación profunda o en trance, se le llama, y que ahí sí no tiene absoluto control de nada. O sea, todo le va fluyendo solo, todo va saliendo, todo lo que dice es involuntario. Bueno, también cuando el medium consciente, también lo que dice es involuntario, o sea, no tiene control de lo que está diciendo ni control de su cuerpo, pero se está dando cuenta de todo lo que está sucediendo. Y el medium inconsciente, por decirlo así, o la mediumnidad inconsciente, es que la persona no se da cuenta de lo que dice, ni de lo que hace, ni nada. O sea, es aquel que, como quien dice, se va completamente, o sea, su espíritu o
su conciencia se va completamente y actúa el ser de luz, es como que lo posee, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo posee. Entonces, bueno, yo digo ser de luz porque yo trabajo con la luz, pero hay personas que, hay mediums que se abren a lo que sea, ¿no? A quien le llegue, pero yo trabajo con la luz. Y hay también una clase de mediumnidad que esta sí yo no, la verdad es que yo no conozco a nadie que pudiera compartirme de su experiencia, pues, que es la mediumnidad que percibe o que puede tocar ese, ¿cómo se llama? No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero es como una especie de ectoplasma que, que despiden algunos seres que no están en este mundo, algunos seres que en su mayoría pues serían como de baja vibración. ¿Exoplasma qué quieres decir? ¿Qué es? Es como una sustancia, no sé si hayan visto una película que se llamaba Los Cazafantasmas. Uy, Y sí, pero hace en esa años, no. película, ok, Sí. bueno, en esa película, los fantasmas arrojaban una sustancia así como pegajosa, verdiosa, Ah, que vale. sí, para atacar a los demás, ¿no? Pero pues bueno, era una película. Entonces se dice que hay mediums que pueden, que tienen experiencias de ese tipo, que se topan con seres del más allá, o bueno, seres desencarnados, y que pueden percibir ese plasma, ¿no? Que lo pueden tocar incluso y cosas así. Yo no conozco a nadie que haya tenido esa experiencia, insisto, entonces, eh, pues yo solamente lo doy como una información, pero no tengo una prueba, pues, así de que eso Vale. pudiera ser, ¿no? En la realidad. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a lo que es la mediunidad o No sigo. sé, ¿alguien quiere preguntar algo? Mientras tanto, voy mirando yo aquí el chat. Vale, Mm, de A ver, acuerdo. creo que Gaby tiene una pregunta. Sí, una pregunta tonta, no lo sé. ¿Es lo mismo canalizar que lo de ser medium? Mm, Pues yo pienso que de alguna manera sí, porque cuando eres un medium, tienes esa conexión directa, por decirlo así, con los seres del más allá o con el mundo espiritual. Y cuando canalizas, también estás teniendo una conexión directa con el mundo espiritual. La diferencia pudiera ser que, pues que muchos canalizadores no se abren pues a la mediumnidad, o sea, lo hacen solamente como estoy, por decir un ejemplo, ¿no? Estoy haciendo meditación y me llega un mensaje, canalizo un mensaje, lo escribo, lo comparto, etcétera, ¿no? Y generalmente son mensajes para todos, ¿no? O sea, es un mensaje abierto. Y quien desarrolla la mediumnidad puede atender casos específicos, por decirlo así. O sea, puede venir una persona y decir, yo tengo este problema, quisiera contactar pues, con mis guías, con mis maestros, etcétera, para resolver mi problema, ¿no? Para que me puedan ayudar y poder, pues sí, eso, resolver la situación que estoy viviendo. Pero yo creo que los canalizadores también son medium, pero ahora, pues no sé, hay gente, y yo me incluyo, que no compartimos a veces no muchas personas saben que yo soy medium, por ejemplo, porque como ha estado este asunto como muy desvirtuado y de cierta manera muy satanizado, entonces se dice que el medium pues es cosa del diablo, ser un medium,
O que, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan el ser medium para, como decimos acá, para hacer charlatanería, ¿no? Entonces, se presta pues a ser muy juzgado y habemos personas que pues, nos hemos callado mucho tiempo o lo hemos hecho a un lado, por ejemplo, y decir, bueno, pues sí, a lo mejor sí soy medium o lo que sea, pero es algo que no quiero decirle a nadie por miedo a ser juzgado principalmente. No sé si respondí tu pregunta, Gaby, o... Dichosos miedos, ¿eh? Dichosos miedos y creencias que no nos dejan tirar para adelante muchas cosas, ¿eh? Sí. Suerte que estamos en una era que todo esto ya va a quedar atrás. Sí, la verdad que sí. Linda, quiere hacer una pregunta. Para las personas que están iniciando en estos temas de medium, ¿cómo puedes diferenciar o cómo sería la o si se puede diferenciar cuando estás recibiendo una energía para darle un nombre angelical de arriba o cuando es un ancestro, una persona que ya vivió terrenal? O sea, ¿se puede diferenciar a nivel de sensación o saber si esto, sobre todo para los que son iniciáticos, no les dé miedo de que no esté entrando una energía discordante? O sea, ¿cómo hacer? Sí, claro. Bueno, cuando es una energía, como dices tú, angelical o de alta frecuencia, de alta vibración, se sienten sensaciones muy sutiles, como por ejemplo, que te están agarrando la cabeza, pero así, o sea, con mucha sutileza. Que te están acariciando, o por ejemplo, sientes cosquillas en la cara, y se siente como si estuvieras, bueno, tengo que aclarar algo. Todo lo que aquí estoy ahorita compartiendo es en base a mi experiencia personal, ¿eh? No es que para todos funcione igual, ni nada de eso. Esto es muy personal. Yo siento, por ejemplo, que como si estuviera dentro de un remolino. O sea, empiezo a sentir así como un vaivén, como que me están masajeando la cabeza, cosas así. Y cuando es un ser de, pues puede ser un familiar que haya desencarnado, no sé, hace algunos años, se siente como una energía un poco más pesada, por decirlo así. O sea, tienes sensaciones más de que te están tocando, físicamente se siente que te están tocando, sientes como una presión acá en la cabeza, en esta parte de atrás. Incluso también puedes escuchar tu nombre, porque pues son familiares, entonces te hablan por tu nombre. Y incluso también yo escucho la voz, o sea, en mi cabeza, ¿no? No es que literal con el oído la escuche, sino en la cabeza escucho la voz de esa familiar. Gracias. Y qué más, creo que pues a grandes rasgos esa es la diferencia para mí. Ahora, importante también, a veces se acercan seres de baja vibración, sobre todo cuando está uno empezando este camino. Se acercan seres de baja vibración y ahí lo que se siente es una molestia, se siente enojo, sientes como una incomodidad, se siente frío, o sea, un frío así de que, aunque estés en verano, sientes como que te cala los huesos, así, una cosa desagradable. Incluso también yo percibo aromas. Esto me pasa a mí, esto me pasa mucho a mí, mucho. Sí, se percibe un aroma como a, no sé, algo desagradable, algo podrido, así. Ah, no, yo todos son olores buenos, pero que aquí, bueno, que aquí no están. Sí, no, Sandía, olor a sandía cuando es invierno, unos olores que me recuerdan o que vienen
bueno, con recuerdos, ¿no? Pero que se huelen de olerse, o sea, es que, sí, esto me pasa a mí, qué bueno. Sí, sí. Esos aromas, eso, o sea, cuando son seres de alta vibración o seres, por ejemplo, del mundo, válgame, se me fue, del mundo elemental, del reino elemental, perdón, que son Ah, las hadas, los gnomos, todos ellos, se perciben aromas así como los que percibe Eva, aromas dulces, aromas a frutas, mm. aromas agradables. Pero cuando son de baja vibración, sí son aromas muy desagradables. Pero también habrá un tipo de, no solamente si hay un olor, sino si hay un mensaje, será muy diferente, ¿no? Un mensaje que te da un guía o un ángel de un mensaje que te puede dar un desencarnado, ¿no? Ujú. Pregunto. Sí. Yo no he recibido no he tenido ninguna mediunidad, pero es la idea de la pregunta, ¿no? Sí, sí, pues son diferentes, aunque, por ejemplo, yo no he tenido mucha experiencia en cuanto a comunicación con seres desencarnados, familiares, hablando de familiares, ¿verdad? Esto, pero las pocas veces que he tenido esa experiencia, ellos se han comunicado por medio de, conmigo, por lo menos, por medio de frases y por medio de aromas, como lo que decía Eva. Percibo un aroma y entonces le digo a la persona que me ha pedido que me comunique con su ser desencarnado, le digo, percibí cierto aroma, me dijo estas frases, porque son frases sueltas, no es como una conversación. Luego me dijo estas palabras, percibí estos aromas y en alguna ocasión fue una canción también. Entonces, bueno, pues ya la persona me dirá, ¿sabes qué? Sí, mi papá o mi mamá o mi tío, mi abuelo, mi abuela, utilizaba esos perfumes, utilizaba unas cremas que lean así o lo que sea, ¿no? Y cuando tengo la experiencia, por ejemplo, con mis guías protectores o con mi guía protector, es diferente porque la comunicación es más fluida. O sea, no sé si me estoy explicando. Si alguien le consulta algo, por ejemplo, porque cabe mencionar que solo he tenido estas experiencias en este momento de mi vida, solamente las he tenido con mi familia. Antes, ahorita puedo hablar un poco más de cómo inicié en este camino. Si alguien le pregunta algo al guía protector, él lo hace de manera un poco más fluida, la respuesta. Entonces, para mí esa sería pues la diferencia, ¿no? No sé si respondí a pregunta. ¿Alguien le quiere preguntar algo que tenga alguna curiosidad sobre este tema? Yo te quería preguntar también, Débora, si tú también eres barquera. Pues de momento no lo he descubierto todavía. Sí he tenido, por ejemplo, bueno, voy a contar una experiencia que tuve de una amiga que falleció hace como 2 años, yo creo, más o menos. Entonces, bueno, pues yo ya hacía mucho que no tenía contacto con ella, pero fuimos muy buenas amigas. Ella se suicidó. Y el año pasado se me apareció en un sueño, se comunicó conmigo en un sueño y me dijo que necesitaba que le ayudara pues a cruzar el camino, ¿no? O a cruzar el umbral. Entonces, bueno, pues yo me dispuse a hacerlo, hice un ritual con velas y con una fotografía que tenía de ella. Y pues cuando ya pasaron los días de que
pues de que me fue indicado que hiciera el ritual tantos días. Cuando ya pasaron esos días, ella se me apareció de nuevo en un sueño, pero ya no me dijo nada, ya solo sonrió. Entonces yo con eso entendí que ella ya había cruzado el umbral, pero ha sido la única experiencia que he tenido de este tipo. Entonces todavía pues no he desarrollado o no he descubierto si esa es parte de mi camino. Pero creo que es algo muy bonito. ¿Qué término habías usado, Carmen? Para definir. Barquero o barquera. Barquero de barco, Sí, barquero. se llama barquero a la persona que ayuda a un desencarnado a subir a la luz porque se quedan enganchados. Vale. A veces porque se han muerto en unas circunstancias de una enfermedad larga o estaban muy apegados a alguien, pues como de protección y demás, y parece ser que se quedan enganchados en la materia sin terminarse de ir. Sí, sí. Sí, Es que no sabía el nombre, no sabía que se llamaba así. Sí, vale. Se quedan como en el limbo, o sea, se quedan en un plano o en una dimensión en la que pues ni están en el cuerpo físico o en la materia, en la tercera dimensión, ni suben a donde tienen que llegar, ¿no? Pero además, según me han dicho, padecen un gran sufrimiento porque están viendo a la familia, viendo la tristeza que hay en la familia, si pues por la pérdida y demás, y no pueden, claro, hacer nada, ni consolar, ni dar ninguna palabra de nada. Entonces hay también un sufrimiento en el tiempo que permanecen ahí. Sí. Pero yo os puedo decir que contacté en una ocasión con una persona por otro motivo. Yo contacté con ella pues para que me dijera si había venido como voluntaria y me dijo, para mi sorpresa, que había un montón de familiares a mi alrededor que no se habían ido. Y mi padre, que hace 20 y muchos años, no se había ido. Entonces, durante un montón de rato se dedicó a mandar, venga, ve diciéndome, ve diciéndome. Y se dedicó a mandarlos a la luz, a mandarlos a cruzar ese camino, ese umbral, Y yo qué sé, mi abuelo me dijo, queda gente, que te queda gente alrededor que no se han ido. Es así, y hay muchos motivos por los que se quedan en ese impasse. Uno es la familia, que llora tanto, quédate, que haré sin ti, estas cosas que nos Claro, pasan. y ayúdame, y ayúdame, y ayúdame. Ellos no pueden ayudar a nadie. Desencarnado no puede ayudar a nadie. Entonces, verdaderamente, si eso lo supiera la gente, no se obcecaría en el y no me dejes, y no te vayas, y por qué, sino todo lo contrario, ¿no? Alegrarnos de que ha llegado un momento de un cambio, cambiamos de plano y preparamos la vuelta, ¿no? Para otra encarnación. Pero es tan difícil el tema, es tan difícil y tan poco creíble por parte de una grandísima población que verdaderamente no es un tema que suela sacar porque al final se abre un debate y yo qué paso de debate. Por eso estamos aquí, para debatirlo, claro. Pero aquí que lo exponemos y el que quiere o tiene interés se queda a oírlo y a escucharlo, pero verdaderamente hay gente que es una negación, son terrícolas totales y bueno, están ahí, están en su papel de terrenales, están ahí a tope. Sí, de hecho también es por la educación que hemos recibido, o sea, por lo menos en la cultura occidental, la muerte es lo peor que te puede pasar en la vida, entonces... Es claro, es el final. Es el final de todo, porque se concibe la vida como un todo y cuando se termina la vida se ha acabado el todo, ¿no? Y está bien, es como, bueno, pues lo que oía ayer o antes de ayer a una persona, que es que todos no venimos a evolucionar. Somos muchos los que hemos venido a evolucionar, a contribuir a
a este gran paso a hacer la nueva humanidad, pero hay muchas que han venido para no evolucionar y con su no evolución ayudar a la evolución. O sea que aunque parezca contradictorio y realmente si te paras a pensar un poco en la gente que te rodea, sin ir más lejos, ¿no? No hace falta sacarlo fuera de lo que es el entorno que tenemos. Y yo hablo de mi circunstancia particular, pues de mis hijas, por ejemplo, y ellas pues son terrícolas totales, pero además terrenales, ¡buah! Mente, todo lo que no se ve y se toca no se cree. Bueno, son jóvenes, espérate. Claro, pero bueno, pero que también es perfecto, que puede haber se pueden hacer adultos y seguir manteniéndose en la idea, pero es verdad, ahora mismo son muy jóvenes, ni siquiera han llegado a la edad de transformación, que cuando nos transformamos entramos en otra parte de nuestra vida en donde vienen las galletas. Pero gordas. Tiene su momento, no claro. Todos venimos preparados para lo mismo. Claro. Por ejemplo, yo puedo compartir que yo a los 22 años tuve mi primera experiencia como medium por un problema de salud que tuve. Entonces, pues encontré un grupo en donde hacían sanaciones espirituales, eran mediums, canalizaban a sus guías protectores y ellos me ayudaron a salir de ese problema de salud. Y me invitaron a pertenecer al grupo, ¿no? Entonces empecé a ir y ahí empecé a desarrollar la mediunidad. Y en realidad, pues era yo muy joven, o sea, tenía 22 años, pero como yo vengo de una familia en donde esta forma de vida, por decirlo así, es muy natural, yo crecí en esa familia porque mis abuelos paternos eran medios. Entonces, desde muy chiquitos, pues íbamos a los templos espirituales, a las curaciones y demás, y estoy familiarizada con el tema, ¿no? Pero sí, pues hay personas que no, pues que nunca lo han vivido, como por ejemplo mi esposo, que él viene de una familia muy, muy religiosa, y él no tenía contacto con absolutamente nada de este mundo, porque mi suegro, que ya está desencarnado, él decía que esto era ignorancia total, eran cosas pues que no existían, ¿no? Que no eran reales. Entonces, cuando yo pues le digo a mi esposo, ya estábamos casados, ya teníamos nuestro primer bebé, y le digo a mi esposo, oye, fíjate, también por un problema de salud que tenía mi niño, que se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba. Entonces le dije, oye, fíjate que yo esto, y le conté la historia y mi familia y no sé qué. Le dije, entonces yo conozco a una persona que es medium y que canaliza a su guía protector, que además es sanador. Y mi esposo se me quedó viendo y me dijo, ah, caray, ¿por qué nunca me habías dicho eso? Le dije, bueno, pues porque no es algo como que muy común, ¿no? Y la verdad es que a mí, al igual que a mis hermanos, a mis primos, pues se nos decía que no debíamos compartir esto con nadie porque no todo el mundo está preparado para recibir algo así, ¿no? Una noticia de este tipo. Entonces ya mi esposo dijo, no, pues venga, vamos, ¿no? La llevamos al bebé a donde tú me digas para que el bebé se cure. Y ya desde ahí él se empezó ya a familiarizar más con el tema, él me apoya, me acepta como soy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es, bueno, cuando tengo yo esa experiencia y empiezo a desarrollar mi mediunidad, pues la verdad es que yo me sentía plena, feliz y bueno, realizada al 100%. Tuve muchas experiencias ahí con los otros mediums que ya eran pues personas que tenían muchos años en esto. Y por ejemplo, a mí solo me tocó en una ocasión atender a personas, bueno, a mí y a mi guía protector que tenía en ese momento. Me tocó solamente una vez atender a personas que no fueran de mi familia.
Y después pues por razones que ya ni recuerdo muy bien, se cerró el grupo, se cerró el templo, entonces yo pues ya la verdad ya no busqué otro lugar, estaba estudiando la universidad todavía, luego ya entré a trabajar, me casé, bueno, conocí a mi esposo, nos hicimos novios, nos casamos, después tuvimos hijos y dejé completamente el camino, ¿no? O sea, abandoné, pues, como quien dice, me desconecté de la mediunidad. Siempre, claro, con ese gusanito de estar buscando a ver a dónde encuentro a alguien que me pueda ayudar o alguien que me pueda asistir o etcétera, etcétera. O donde yo podía encontrar un grupo para pertenecer nuevamente, pero la verdad es que, pues como no es algo que está abierto, así oficialmente, por decirlo así, es muy difícil, ¿no? Y no, pues no conseguí a nadie. Y hace un poco más de un año, pues retomé mis meditaciones, porque también hasta eso había dejado, porque, bueno, pues las ocupaciones del día a día no me lo permitían, o yo no me daba el tiempo más bien. Entonces, a raíz pues de esta situación que estamos viviendo mundialmente, que me mandaron a trabajar a mi casa, pues empecé a retomar las meditaciones. Dije, bueno, pues ahora ya tengo el tiempo, estoy en mi casa, puedo conectarme a trabajar pues a la hora que tengo que conectarme, pero puedo hacer mi meditación un poco más temprano, ya que no tengo que salir de mi casa. Y empecé a hacer mis meditaciones y empecé a conectar nuevamente con estos guías, con estos seres de luz que me acompañan. Y pues cabe mencionar que pues es algo, la verdad, muy bonito que no sabría cómo explicarlo y no sé si alguna de ustedes lo haya experimentado o lo esté viviendo, pero es algo muy bonito porque automáticamente empiezas a sanar, o sea, empiezas a sentir también esa necesidad de compartirlo con los demás, aunque, insisto, el miedo a ser juzgada, el miedo a pues a eso, a qué van a decir de mí, van a decir que soy una bruja, pero una bruja en el mal sentido, porque se me han dicho muchas veces, es que tú eres como una bruja porque sabes cosas de mí, porque no sé qué. Y no es que sepa cosas, sino de repente me llega esa información. O sea, por ejemplo, una persona, dime, Fernando, perdón. Disculpa que te interrumpa. No. Tú habías mencionado de que te conectas con un guía, ¿verdad? Entonces, para canalizar es necesario conectarse con tu guía espiritual o tu ángel de la guarda o los que te ayudan para poder canalizar o no. O a lo mejor estoy entendiendo mal, pero eso quería preguntarte. Pues no necesariamente. O sea, a mí me sucedió así. A mí me ha sucedido así. Pero no necesariamente es que tú tengas que saber, pues, quién es tu guía, cómo se llama, etcétera, etcétera, o tu ángel guardián, para poder canalizar mensajes que a ti te llegan. O sea, hay gente que de la nada empieza a escribir algo que le está llegando. ¿Y cómo sabemos que no es un pensamiento nuestro? Porque es involuntario, o sea, porque de repente te llega y son cosas que tú ni siquiera estabas pensando en eso, por ejemplo, con palabras que tú normalmente no utilizas, con un lenguaje que no es familiar para ti. Pero sí, no necesariamente tienes que conectar primero con tus guías o algo así, ¿no? Okay. Es algo parecido a cuando abres los registros y haces preguntas en registros, ¿no? Exactamente, sí, así es. Creo que Linda quería preguntar. Linda. Más que preguntar, también aportar un poco, porque definitivamente es tan diferente para todos. O sea, en mi humilde experiencia, gracias a Dios se están abriendo estas oportunidades para
para que muchos otros que están apenas empezando tengan una idea de cómo, pero cuando yo empecé no sabía que estaba ahí, no sabía que me estaba pasando. Y da miedo sentirte extraño, diferente, medium o no medium, porque yo pienso que esto es hay una línea tan mínima aquí porque, Sí, una línea por muy ejemplo, fina. ajá, yo por ejemplo pudiera decir, soy terapeuta y cuando estoy con mi paciente, sé cuando algo no es mío y le estás diciendo, y a veces tienes, gracias a Dios, es tan sutil que no tienes que decir que es un medium, o sea, que pueden estar pensando que es una orientación, pero realmente hay una canalización a través de esto. Sin embargo, el tema de telepatía, cuando estás en una vibración tan mínima, que lo que te está llegando realmente que viene, por eso esto de cómo sabemos si es un guía, luz, o hay otra frecuencia, porque a veces en mi cabeza todo el pensamiento es tan sutil que ya no siento eh, luz o siento lo de la vibración, sino que ya está como un canal abierto que está todo llegándote a tu mente tan rápido que te puedo asegurar que el otro no puede percibir ni siquiera que es una canalización de otro, sino que es una conversación. Claro. Y a mí me llegaba esto muy joven y yo no sabía que no era mío. ¿Sí? O sea, por eso digo, esto es tan difícil cuando no hay una orientación, porque es como que en el día a día te vas a dar cuenta que hay algo y yo como supe y cómo me llegó esto y comienzas como a disolver y después te das cuenta de que realmente hay una conexión con algo, que ese algo le hemos puesto ahorita un concepto luz o alto, bajo, blanco, amarillo, pero en esto que es tan sutil, yo no soy vidente, por ejemplo, que el vidente puede ver, que creería que está un poquito más fácil, porque los que no podemos ver, pero sabemos que hay una frecuencia, sí es como una invitación a hasta cómo saber si lo que yo estoy diciendo viene de algo bien espiritual, bien verdad, o no es algo, por ponerle otro nombre que no es lo que quiero decir, pero de bajo astral, ¿no? Entonces, Por la vibración, por la Lo que pasa es que vibración. yo pienso, Esto se nota. Y el claro, mensaje, es y el yo pienso que le mensaje, estás Linda. poniendo mucha mente. lo Y no- encuentras en la práctica, pero al comienzo, cuando uno está sin saber qué está pasando en ti, es muy difícil dilucidar, sobre todo ahorita que lo preguntaba María Fernanda, que es una pregunta poderosa, o sea, ¿quién me conecta? ¿Mi guía? ¿Mi arcángel? ¿Cómo lo hago? Y cuando el que está solo, para los que todos estuvimos atrás y no hubo una escuela, ahorita hay como ya otra frecuencia, gracias a Dios, hay YouTube y hay otros canales que están respondiendo a las preguntas que otros no pudimos preguntar. Entonces, definitivamente, a veces no sabemos cuándo empezó. Esto a veces no se sabe cuándo inició, pero definitivamente al tiempo que ya puedes como mirar la diferencia, te das cuenta, por lo menos en mi caso, mi conexión es muy diferente a cada paciente. O sea, yo puedo ser muy sutil con alguien, muy fuerte con otro, y perdón por lo que voy a decir, a mí me gustaría solo estar conectada con alta vibración, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en una terapia literal, lo juro, pasó, yo aplico un sistema y en mi mesa de terapia cayó una mosca y la mosca daba pataditas. Y yo le digo al chico, en boca cerrada no entra mosca. Y él me dice, eso me lo decía mi abuela. Y yo sabía que la energía que estaba sintiendo realmente no era nada sutil, ¿verdad? Pero eso era el mensaje directo para esa otra alma. Entonces, vibrar no solamente es lo que uno ha aprendido, sino vibrar con el otro.
y que el otro te va a decir la pauta cuando seas medium, por decirlo, yo puedo decir yo no soy medium, porque no he estado en ninguna escuela, porque todavía no me siento en ese concepto. He leído y digo, creo que será que soy. O sea, porque no hay un cuaderno, no hay una teoría todavía, no hay un certificado. No, sí, ya te graduaste. Uy, certificados. Ahorita Hablemos sobre certificados. Pero te voy a hacer Termina. una pregunta, Linda. Tú, cuando te llegaba esa información, cuando tú sentías esa conexión y esa fluidez en tu mente, ¿lo escribías? ¿Escribías los mensajes? No, ¿Los has escrito? no. Claro, es que eso es muy importante, según tengo entendido, no sé, nos lo podrá decir Débora, pero es muy importante escribir cuando estás canalizando, porque las cosas toman una forma, tienen una forma, entonces tú lo escribes y al final hay un mensaje que seguro que es para alguien que te rodea. Y yo tengo una amiga que desde que es una niña, desde que es pequeña, recibe información y dice que siempre tiene los guías a su lado, que los siente y los ve. Y ella siempre lo escribe todo. En cuanto empieza a llegarle cosas, coge el teléfono y la grabadora y empieza a grabar. Y luego lo transcribe y ya ese mensaje queda guardado. Y a ella luego le llega para quién es. Me gustaría aportar algo. Realmente yo puedo decir, y no quiero decir la palabra, pero para que lo pongamos en contexto, yo creo que soy medium cuando estoy en terapia. O sea, cuando presto un servicio, llega la conexión y puedo orientar al otro. Eso creo que es, perdón mi ignorancia porque sé casi nada, creo que eso es ser medium. Cuando hablamos de canalizaciones, que vas a dar mensajes, disculpen si estoy errada, yo recuerdo que se hizo un audio, que ahí lo escuché, era la madre Kuan Yin, y yo pude hacer un audio de unos 15 minutos de un mensaje literal que solo se lo di a mis más allegados porque era un mensaje como de amor, ¿verdad? De amor y del mensaje a sanar entre todos. Chévere. Yo logro mirar cuando hay un mensaje de amor, que es realmente como un proceso de canalización de servicio a otro, pero mi trabajo, que por eso digo todas las formas de conexión son tan diferentes, mi medio o este proceso de conexión siempre me ha pasado solo cuando estoy en sesión, en terapia. Yo quisiera ser medium para mí misma, pero no me ayuda. O sea, para mí no, a mí no me logran hablarme a mí mismo. O sea, para otro es fácil dar el mensaje o sentir o canalizar, o sí, como canalizar, pero cuando es para uno, no es así. O sea, no es algo que no los regalan para nosotros, sino es para el servicio de otros. Pero fíjate que tienes esa gran capacidad, ¿no?, de conectarte con la energía de la otra persona para poderla dar esos mensajes que te llegan. Eso es muy poderoso, es grandioso. Es hermoso, pero muy difícil también. Seguro que te ha costado, claro que sí. Sí, que porque hasta que lo entiendes. con el dolor. Te conectas con el dolor, con la tristeza, o sea, también. Realmente nos conectamos con mucho del otro. Y a veces suena bonito, yo creo que todas estamos aquí por lo mismo, todas queremos ayudar, prestar un servicio, pero también es desgastante, energéticamente también como que uno se carga y tenemos que buscar esas herramientas para soltar o dejar la energía recibida del otro. Sí, yo creo que tiene que haber alguna forma en la que tú solamente trasladas el mensaje sin quedarte nada. Sí. Poniendo en tu consulta símbolos de protección. O simplemente haciéndolo tú misma. Y haciéndote tu oración de protección. Hay oraciones de protección del sanador, en donde tú antes de empezar una sesión o haces una protección con el nombre de Jesús en hebreo, que es muy potente,
O sea, hay herramientas muchísimas para que... Bueno, eso depende un poco de la religión de cada uno, si es que tiene religión, porque yo no tengo religión Pero ninguna. sin religión... Y a mí, y te digo una cosa, yo no tengo jerarquías arriba, ¿eh? Sin religión. A mí no me Eso es lo manda que ni crees. Dios, no tengo jerarquías. Me conecto Es que igual con A yo ver. coincido con Eva, es que creo que Cristina, uno tiene el poder, o sea, uno tiene el poder de protegerse de esas energías. O sea, yo he trabajado con gente haciendo masajes y yo detectaba por qué le dolía la espalda, por qué le dolía la pierna, y muchas veces le hacía preguntas. A veces no podía hacerle preguntas porque eran demasiado privadas y yo no sabía cómo podía reaccionar la otra persona. Pero yo nunca me quedaba con las energías de nadie, porque yo misma ya creía que en ese momento yo conectaba y cuando la persona se iba con sus historias. Mira, yo soy reikista y también trabajo con masaje y sí se sienten muchas cosas, pero voy a volver a decirlo, no les digo que no tengo el certificado, entonces sí hay como muchas maneras de curarse o protegerse. Pienso que, de hecho, de todo lo que sé, que digo que no sé nada, el poder mental es valioso aquí, cada palabra que uno dice, y solo con decir estoy protegida, mi padre me guía, sea el padre cualquiera, porque también creo que no hay un nombre, pero sí estoy muy conectada con la religión católica, porque crecí de niña ahí, tengo un patrón, creo en una imagen, pero por supuesto que uno está abierto cuando está un poco despierto a saber que todo funciona, todo. sí, eso te iba yo a decir, Linda, que mira, primero, las protecciones, como bien dijo Gaby, yo le doy toda la razón. Todos tenemos el poder de protegernos de la manera en que nosotros lo intuimos, por decirlo así, en la forma en que nosotros lo canalicemos, con la pura y sola intención y el decir, estoy protegida, me protege la luz, estoy en un canal de luz, es lo que tú quieras decir y a quien tú quieras invocar, que te proteja, ángeles guardianes, guías maestros, el maestro Jesús, quien sea, tú vas a estar protegida. Y como dice Gaby, cuando tú hagas estas consultas, igual es un consejo muy particular y de experiencia propia, no te quedes con los problemas y con la energía de los demás. O sea, tú atiendes a la persona y en ese momento que terminas le regresas su energía y su problema o la situación que te haya compartido. Porque sí es difícil a veces, yo me incluyo, soy muy empática con la gente, entonces los problemas de la gente que me comparten son a veces, yo me quedo piense y piense de que, ay, pobre, esto, lo otro, ¿cómo puedo ayudarle? Bla, 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 bla. Y cuando menos piensas, ya hiciste eso tuyo, ¿no? Y empiezas a tener hasta síntomas físicos, te empiezas a sentir mal. Lo positivo, creo que hay muchas cosas positivas, pero una de las que yo veo más positiva cuando se es medium, por lo menos en mi caso, gracias a Dios, olvido casi el 80% de la historia. Entonces, cuando las vuelvo a ver, sobre todo cuando pasa bastantes días, a ver, recuérdame de qué hablamos, porque efectivamente es tanta la información de los otros que si uno se quedara con todo, bueno, no vibráramos en esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que soltar la información. Sí. Mira, Linda, una cosita aquí en el chat, que hay una persona que está escribiendo hace rato. Dice Linda, el certificado lo obtenemos del cielo. Solo tú sientes si eres médico o no. Saludos. Dice. Gracias. Ahora se estila, por decirlo así, que te dan certificado para todo, ¿no? Porque hay gente que no confía y que dice, no, necesito, si tú me vas a dar una terapia, necesito que tengas un certificado de terapeuta, de lo que sea, pero que tengas tu certificado. ¿Puedo contar mi historia? Y ahora he visto que, que hay, incluso en el Facebook sale formaciones para ser medium y no sé qué. Entonces, si te damos tu certificado, entonces digo, mis abuelos no tenían certificado y ellos eran claro, excelentes. O sea, yo no tengo un certificado tampoco y no quiero decir que yo soy la non plus ultra, ¿no? De los medium, claro que no.
yo utilizo mi mediunidad como una, junto con las herramientas de las que sí tengo un certificado para ayudar a las personas, como en tu caso pudiera ser. Entonces, voy a contar algo, voy a intentar que sea cortico. Pero Linda, una cosa solo, una cosa muy corta. ¿Tú tienes certificado por ser persona? Sí, cuando nací, nacida viva. Una cosa es la partida de nacimiento, pero un certificado de que tú eres una persona no lo tienes. Es verdad. Ya está. No hace falta certificarlo. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que yo he trabajado eso de necesitar un título para poder sentirme segura más que todo con los demás para demostrar que sirvo, ¿no? O sea, en mi caso particular, no quiere decir que sea linda así. Y yo misma a veces me contesto, momento, a ver, sí, vale, voy a un sitio, hay un montón de diplomas, pero yo no sé si todos esos diplomas son ciertos. Yo no he ido a ver, o sea, eso también puede ser inventado. O sea, no me comprueba nada aunque yo muestre un papel, ¿no? Entonces, para mí eso me ha servido y he bajado esa, no ansiedad, sino el sentirme que el otro no me va a aceptar si no le muestro un certificado, o no, mejor dicho, no me va a creer. Claro. Más que todo eso. Pero eso es algo mío, no sé si... No, es general, pero para eso el lunes tenemos una charla muy buena que se titula ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Todo depende del color del cristal con que se mira. Todo lo que ves, hay certificados, diplomas, es como los anuncios. Te meten cosas para que tú te crees una historia y piques y vayas a... ¿no? Pero no quiere decir que tenga más experiencia que alguien que no tenga nada, pero que sabe mucho. Voy a intentar hacer un cortico. Y ahora, Linda, que la he cortado antes, perdona. No te preocupes, pero es que sí me gustaría, porque de verdad que hoy lo conversé casualmente y tenía muchos años que no escuchaba, que no recordaba esta historia. Yo soy reikista y para los reikistas que necesitan un papel, van por pasos. Reikista 1, 2, 3 para certificarte. Yo hice todos mis procedimientos, pero estaba en otro reiki donde hice otras cosas. Yo presté mucho servicio a lugares de ancianatos para hacer labor social. No le avisé a mi profe, realmente no vi necesario. No andaba con el cuadernito, lo llené, pero yo quería certificarme y la verdad que me certificaba porque me iba de Venezuela y quería cerrar el ciclo de hice esto. Cuando llegó donde mi profe, me dijo estas palabras. Linda, no te puedo certificar porque yo no te he visto tu proceso, tu cuaderno, tus lecturas de reikista, por Dios. Y no puedes pertenecer a mi linaje. ¿Ya? Oye, yo lloré, yo que tanto que me preparé y no era ego, era que yo realmente no necesitaba llamar a mi profe y decirle estoy en un ancianato, yo no avisé nada de mis tareas. Bueno, se acabó la historia, lloré como 3 días. Tiempo después, 15 días, 20 días, me consigo con una española, amo la vibración de España y me ayudaron a un proceso de canalización donde yo no sabía que estaba canalizando. Ella me dice, ven acá, siéntate. Y yo, sí, me tienes que decir algo. Y yo, no, sí, me tienes que decir algo. Y me pone a hablar. En ese proceso que me pone a hablar, y perdón que ponga la palabra Jesús, pero fue ese maestro que bajó en ese momento y contestó estas palabras. No eres de ese linaje porque eres del mío. Entonces yo cuando escucho eso, yo dije, ¿qué? Wow, o sea, realmente no hay un papel, hay vibración arriba. El regalo de llegar a Ecuador fue que me certificaron sin pagar nada. Una persona solo me vio y me dijo, tú puedes ser maestra Reiki, pero fíjate que sí es verdad, o sea, no hay un papel que te lo diga. O sea, ciertamente todos, ¿no? Y yo no creo que exista nadie que no sepa sanar a otro, porque se sana de 1000 maneras al otro, tocándole, hablándole, mirándolo. Pero las estructuras de esta era nos piden ciertos papeles, ¿no? Entonces,
caemos en estos vicios y el mundo espiritual definitivamente está muy lejos de tener estos papeles. Gracias. Gracias, Linda. Creo que Cristina quiere Pero decir también en el mundo espiritual hay mucha gente que, como tu profesora, se creen que no perteneces al linaje, que tienen la exclusividad. Hay mucha gente así. Hay mucho, ¿cómo se dice? Ego espiritual. Mucho más del que podemos pensar. Sí, sí. A ver, creo que Y es Cristina peor. quiere Es preguntar. peor que el ego normal. ¿Verdad, Cristina? Es que están en el chat, perdonad, es que voy mirando el chat de aquí y el de allá. Cristina quería preguntar algo. Sí, sí, quería preguntar si Ay, la intuición tiene alguna cosa que ver con esto que estamos hablando, y también la telepatía. O sea que cuando hay unas intuiciones que te llegan cosas, ¿no? Sin que tú las pidas, o te llegan cosas o ideas o, bueno, muchas cosas. Entonces, esto no es mediunidad, ¿verdad? Es otra cosa. a ver, Bueno, yo creo todos tenemos pues la capacidad de ser intuitivos. A algunos les viene de manera natural, a otros pues lo van desarrollando, ¿no? Sí. Entonces, dentro de los síntomas de mediumnidad sí está la intuición natural, la intuición nata, ¿no? Sí. Pero también hay otros síntomas como, por ejemplo, pues el sentir presencias, el llegar a un lugar y sentir miedo, a lo mejor, que no sabemos de dónde nos viene. También otro síntoma de la mediunidad es escuchar cosas mientras que estamos en el paso entre la vigilia y el sueño. A veces escucha que te están hablando y escuchas literal con tu oído físico, que te dicen tu nombre, que te dan información, que te dicen cosas, etc. Otro síntoma también pudiera ser el saber cosas de otra persona que la persona no te las ha dicho a ti, o información que tú sabes que está, pero no sabes cómo no sé si me estoy explicando. Entonces ahí, Cristina, como me dices, intuición y telepatía, pudiera ser que sí hubiera algo de mediunidad, pero que todavía no está desarrollada, o que todavía no has... Sí. No sé si sea tu caso, que todavía no lo has desarrollado. Aparte de esto de oír cosas, perdón. No, digo, aparte de oír cosas, es que todo el rato veo entrecortado y no oigo bien, perdonad. Esto wifi, Cristina. Supongo que viene de mi conexión. Sí, claro, ya lo imagino, pero lo oigo muy mal hoy. Y entonces, aparte de oír cosas, también cuando ves cosas de otras vidas tuyas, bueno, eso, no sé, esto es otra cosa, ¿verdad? No, también puede ser parte de cuando sabes cosas de tus otras vidas, por ejemplo, no sé, que pudiera ser que en otra vida, pues, no sé, una hechicera, por decirlo así, en mi caso, que en otra encarnación fui una hechicera y pues fui juzgada, apresada y etcétera y demás, y por eso en esta encarnación ahora tengo miedo de decir, de salir del armario, por decirlo así, decir soy medium. Y entonces eso también es parte de la mediumnidad. Pregunta. Fer, sí. Gracias. Mira, me pasó algo curioso y tú me dices si también es un síntoma. Yo tengo como ciertas visiones a través de los sueños, pero hace como una semana más o menos me pasaron bastantes cosas, pero una de ellas específica fue que en el sueño yo veo a una de mis amigas
y ella va conduciendo. Para esto yo sé conscientemente que ella no tiene su licencia de conducir, pero que me venga este sueño ahora, pues no sé. Entonces en el sueño ella está conduciendo y ella me muestra su licencia de conducir, o sea, su ID de conducir. Y esto es algo que me vino así en el sueño, me lo recuerdo, la llamo ese mismo día. Tengo el sueño en la madrugada, la llamo ese día, le mando un mensaje más bien, le dije, mira, tuve un sueño y vi tu licencia de conducir. Me dice, ¿en serio? Me dice, porque este sábado tengo mi test y estaba dudando si es que lo iba a pasar o no, me has dado el mensaje, o sea, como que le di la confianza, pero no sé, ¿es eso parte o no? ¿Es otra cosa? Sí, eso es clarividencia, ¿eh? Eso es clarividencia. Eso es Ok. clarividencia, no ser La medium. clarividencia Medium es es otra parte de la cosa. mediunidad también. Claro, yo también, eso sí que lo tengo, pero medium es otra cosa. Es un Ok. medio, medium es traducción medio, es un medio para Ok. comunicarte con Con otro el plano. Ya está, es eso, exacto. claro. Ok. Sí, pero sí que, o sea, sí puede ser parte de la mediumnidad, pero no necesariamente, como dice Eva, que eso significa que seas medium, sino Ah, si tú eres Sí, medium, a puedes través de, tener a través de clarividencia. los sueños lúcidos, ¿no, Débora? A través de Ujú. esos sueños Sí, lúcidos. sí, sí. También cuando uno, no sé qué tan grado de amistad tengas con la chica, pero también, porque también me ha pasado, cuando uno está muy cerca de un campo de otro y hay esta vibración, sí también te puede llegar fácilmente una conexión con el otro, sobre todo cuando hay mucho conexión vibracional, no sé si sería el término adecuado. claro, puede ser. Entonces, eso Sí. también puede ser parte de eso que sentiste. Sí, aparte yo también quería apuntar algo más que me estaba dejando de lado. Cuando, no sé por qué, porque esto es como un común denominador entre varias personas que he conocido que son medium. Eh, tenemos, bueno, pasamos por cosas difíciles en nuestra vida, tenemos experiencias a veces muy duras en nuestra vida. Y un común es el bullying, por ejemplo, el bullying escolar. Cuando una persona es medium y cuando es niño o adolescente, eh, pues de alguna manera sufre bullying. Y digo, yo no tengo nada que compruebe de que solamente los medium reciben bullying, nada, ¿no? O sea, cualquier niño puede recibir este tipo de molestia, por decirlo así. Pero sí que he visto que coincide que varias personas que son medium han tenido bullying en su adolescencia o en su infancia. ¿Sabes Entonces, por qué? Porque son personas altamente sensibles y este colectivo no es entendido. Que por cierto, vamos a dar una charla pronto de esto, ¿vale? Y las personas altamente sensibles están discriminadas en muchos, te tachan de raro, entonces se ríen. sí, Se ríe, pues eso, no hay certificado, no hay nada. Ah, una pregunta, que a lo mejor la gente después nos puede, que lo vea después, que hay gente a lo mejor se lo puede preguntar. Un medium, no digo tu caso, porque hay muchos tipos de medium, como has dicho antes, ¿no? Pero un medium puede ver por ahí de todo o solo cuando dice, me voy a conectar de alguna manera porque se lo han pedido. pues, pues sí, hay mediums que ya están muy desarrollados, que tienen ya muchos años en el camino y pueden lograr ver así, simplemente te están viendo a ti y te dicen, ah, mira, ahí enseguida de ti está, no sé, tal o cual ser que te estoy viendo que está contigo y cosas así, ¿no? En mi caso no sucede así. Yo puedo percibir si, así conscientemente, si alguien viene, se acerca a mí eh, y trae una energía densa alrededor, eso es lo que sí puedo percibir. O si la persona es que trae una energía muy, por decirlo así, muy alta, también eso lo puedo percibir, pero así de ver voluntariamente, bueno, no voluntariamente, sino así como
como si fuera a ver a cualquier persona, a mí no me sucede. Pero sí hay mediums que dicen que sí, que a ellos sí les sucede así. Vale. Sí. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo o aportar? María Magdalena había levantado la mano antes, pero como no tenemos la pantalla, María Magdalena, no sé. Sí, gracias, chicas. Pues mira, mi pregunta es para Débora, porque me dice que en los sueños, o escuché, perdón, que en los sueños llegas a escuchar palabras así, bueno, aquí estoy. En los Ahora, sueños. Hola, chicas. hola. Pues que en los sueños, ¿no? Escuchas una palabra, pero así, como si alguien te lo dijera en el momento. Y yo escuché la palabra druida. Y tanto fue así lo que nunca había sucedido, tanto fue mi sorpresa que dije, no sé qué sea. Inmediatamente busqué en el teléfono, porque lo pongo siempre arribita, la agarré y busqué y dice sacerdotes celtas, ¿sí? Del continente europeo. Y empecé a buscar así, pero con una anhelo, así una emoción, en el internet, mujeres druidas. Wow, pues entonces mi pregunta es si tú crees que eso es así como mis antepasados. Bueno, no sé. Sí, bueno, en base a mi experiencia, cuando empiezas a tener un desarrollo espiritual, te empiezan a llegar este tipo de información que es pues, de tus vidas pasadas. Empiezas a tener esa conexión pues con esos fractales de tu alma que son tus encarnaciones anteriores. Entonces, pues sí, o sea, no quiero decir que tú hayas sido un druida, ¿verdad? Sino que muy probablemente tú pudiste haber encarnado en algún tiempo en una otra dimensión como una persona de esa cultura celta y por eso te llegó esa palabra con esa familiaridad, con esa naturalidad. Porque fíjate que a mí me gusta mucho, pero mucho, 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 todo lo que referente a la vida de Jesucristo, todo referente a lo que ellos vivieron, me transporta a esa época. Si alguien, por ejemplo, dice, ¿qué dice Proverbios tal? Y yo todavía me acuerdo, tal vez no el texto ni el versículo, pero sí me acuerdo textualmente qué dice, porque se queda aquí en el corazón. Pero sobre todo el hecho de pertenecer a una iglesia, a una organización eclesiástica. Antes era testigo de Jehová. Después, bueno, ellos me sacaron, ¿no? Me invitaron a regresar, pero ya les dije que no, porque no quería ya tener religión. El año pasado entré con la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, de los santos de los últimos días, o sea, los mormones, como les conocen. Y yo estoy contenta con mi religión, o sea, hay cosas que definitivamente no acepto, pero tampoco rechazo, pero esto no es límite para mí, sino que estoy relacionada, me encanta estar relacionada con las cosas de Dios, como que es una parte de mí que necesito llenar, porque antes no era así. Antes no estaba, cuando no estaba en la religión me sentía así como que me faltaba algo, decía, no, pues es que, ¿qué será, no? Pero ahora ya ahora ya entiendo por qué escuché esa palabra de druidas. Pero, Entonces, Didi, perdona, Didi, María Magdalena, di. Perdona. entonces nada más por último, si yo ya conozco, o sea, si me dio a entender que es un fractal de mi vida pasada, ¿en qué manera me puede ayudar el saberlo? ¿O para qué propósito? Ok, siempre este tipo de información te llega para tu evolución o para sanarte, para sanar algo que tienes ahí todavía pendiente. Entonces yo te invitaría, te aconsejaría que investigaras un poco más acerca de estos druidas,
que, pues no sé, de qué manera ellos sanaban o de qué manera ellos ayudaban a la evolución de las personas y de qué forma a ti te puede servir esa información, porque, insisto, ellos, bueno, no ellos, sino tú empiezas a recibir esta información justo porque necesitas sanar alguna parte o trabajar algo que hayas dejado pendiente en esa encarnación que tuviste. No sé si me estoy explicando o te estoy reburujando más. No, no, Pero no. para eso es que para eso es que esa información aparece, para que tú trabajes con ese pendiente que tienes. Yo quería solo comentar una cosa del chat y decir una cosa que, ¿os acordáis la charla que tuvimos de las experiencias cercanas a la muerte con el doctor Miguel Ángel Pertierra? Que por cierto ahora vendrá otro gran doctor pronto a hablar de lo mismo. Pues nos comentó que aquí la religión no entra para nada, ¿eh? Que en estos estados, de todas las religiones, sin religiones, todos nos encontramos en el mismo lugar, todos vamos a pasar para el mismo sitio, porque está demostrado, no es ciencia, porque no lo no lo quieren avalar como ciencia, pero los mismos científicos dicen que es una evidencia, ¿vale? Entonces, que no es religión, no es religión, es un estado de que todos, A, B, C, D, J, H, todos vamos a parar allí. Es un estado pleno. Es eso. Luego decir una cosa, otro comentario que han dejado aquí y han dicho, todos podemos ser medium por medio de la glándula pineal. Todo lo que recibes de otro plano es porque eres medium, es inherente a nuestro ADN. Y después ha dicho Clinton que medium mental es aquel que recibe energías y transmite mensajes y pensamientos de esa energía. Y medium físico recibe energías y es capaz de manifestarlo físicamente mediante el ectoplasma, lo que has comentado antes, Débora. Gracias, Clinton. Clinton es mi hermano, ¿eh? Ah, vale. Perfecto. Encantada, Clinton. Gracias. Voy leyendo cuando puedo, que si no, sí. me hago un lío. Sí, es verdad, es muy cierto lo que él dice. De hecho, yo aquí lo tenía en mis apuntes, porque tengo mi acordeón, como dicen. Pero sí, no, pues no lo había comentado, porque bueno, pues esta charla es como fluida, ¿no? Para que claro, me van saliendo las preguntas, las dudas y todo esto. Entonces, sí, yo creo que cualquier persona puede desarrollar la mediunidad. Claro que hay gente que, pues, que no se siente capaz o que no está en el momento para desarrollar esa mediunidad o que no vino a eso, definitivamente, ¿no? Porque cada uno tenemos un plan que nuestra alma se trazó antes de venir y algunos, pues, podemos tener el ser medium y otros no. Pero si todos nos conectamos primero con nuestro interior, nos conectamos primero con nosotros mismos para conocernos cuáles son nuestras limitaciones, por decirlo así, o cuáles son nuestros dones y nuestras capacidades. Si quisiéramos, podríamos desarrollar la mediunidad. Y algo también que quería comentar es que a veces cuando se es medium, no lo aceptamos. O sea, no queremos vivir esa experiencia. Alguna vez puede ser porque tenemos miedo, insisto, miedo ahora ya no solamente a ser juzgados, sino miedo a lo que podemos sentir, porque, como decía al principio, se ha satanizado y se ha desvirtuado mucho esto de ser medium. Entonces, el ser medium se toma como una persona que se comunica con el más allá, pero de manera como diabólica, pues, si cabe la palabra, ¿no? Como de una forma en que te van a hacer daño, en que alguien te va a hacer daño, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Entonces, por ejemplo, he leído que había unas hermanas en
1800 no sé qué, o 1900 no sé qué, y no me acuerdo cómo se llamaban las hermanas, que se mostraron como mediums y hacían rituales, así reuniones con mucha gente, ¿no? Que quería... Perdón, Linda, ¿quieres comentar algo? Ah, No, ok. no. Entonces, que se juntaban con mucha gente que quería comunicarse con sus seres desencarnados, ¿no? Y pues ya hacían el ritual, se tomaban de las manos y todo oscuro, velas prendidas y demás. Y hacían preguntas, ¿no? Entonces se escuchaban ruidos, que si respondes que sí, es un toquido en la mesa, ¿no? Si es que no, son dos toquidos. Entonces se escuchaban los toquidos. Y de repente ellas empezaron a ganar mucho dinero con eso. Y las empezaron a invitar a hacer giras y esto y lo otro. Y que vayan y vengan y hagan sus reuniones. Y bueno, mucha gente las seguía. Y en un buen día, yo creo que les llegó la luz a ellas. Vieron la luz y entonces decidieron decirle a todo el mundo que eso que hacían era una mentira, que no era cierto que venían los seres desencarnados y que tocaban y que hacían ruidos y todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esta historia? Bueno, porque hay mucha gente que ha hecho de esto justamente, como decía, una charlatanería. O sea, lo utilizan como un medio para ganar dinero. Y no estoy acusando a nadie, ¿verdad? Ni mucho menos, ni estoy juzgando. Cada quien actúa desde su nivel de conciencia y desde la información que tiene. Pero sí hay mucha gente que lo utiliza para ganar dinero, para ganar fama incluso. Y juegan a veces con los sentimientos de la gente, con el dolor y el sufrimiento de las personas. Entonces, yo, pues, insisto, yo no los juzgo ni mucho menos. Yo la forma en la que uso la mediunidad es para ayudar a las personas, insisto, y lo utilizo como un complemento a las herramientas que yo uso para ayudar a los demás a que encuentren su camino, a que sanen sus heridas, a que despierten su conciencia, acompañarles en sus procesos. Y yo no pretendo engañar a nadie, ni mucho menos. Siempre trato de ser muy, muy honesta en esto de la mediunidad, porque nosotros somos un canal nada más de comunicación. Y siempre hay que procurar tener este canal siempre muy limpio. Y no solamente hablo de la limpieza física, de la alimentación, de hacer ayunos y cosas así, sino muy limpio en cuanto a pensamientos, siempre tratando de estar conectados con la divinidad, que como decía Linda, yo quisiera, yo nada más soy medium cuando hago terapias, es que el ser medium es, o sea, bueno, pues es una parte de mí, el ser medium, pero no quiere decir que todo el tiempo tengo que estar abierta, ¿no? A eso, a canalizar no, sino cuando es necesario, viene la apertura, viene la canalización, viene el me abro a, como dijo Eva, se me fue la palabra, bueno, a transformar esa energía, ese medio, a ser mensaje. el medio. Exacto, A ser el medio. a traducir, esta es la palabra que iba a decir. Cuando llega el momento, entonces si me abro a traducir esa información que hay para la persona a la que estoy atendiendo, ¿no? O para quien se acerca a mí. Incluso hasta de manera inconsciente llega. Si a mí me ha sucedido que en el trabajo llegan personas a platicarme pues cosas muy íntimas, ¿no? Que les suceden, a veces con sus parejas, a veces con su familia o con quien sea. Y de manera inconsciente, yo pues les empiezo a decir cosas, ¿no? No, mira, es que esto así, ya está, y así. Y de repente me viene, pregúntale esto, ¿no? Y le pregunto, oye, pero
pero ¿no será que tú esto y lo otro? Y lo, ah, caray, sí. Sí, fíjate que no me había dado cuenta de eso. Y yo, sí, 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 eres una bruja, ¿cómo supiste? Y yo, pues no sé, o sea, nada más me vino así que te preguntara esto y ya. Entonces, Esto la es mediunidad está así. canalizar, ¿no? Esto sí que es canalizar, porque esto también me ocurre a mí. Esto sí, pero Sí, cuando conectas realmente con otro ser de otro plano, digámoslo así, es diferente. Las sensaciones que notas. De hecho, a ver, yo quería, porque como tú dices, esto se ha dejado siempre tan rastrero y tan, para que no sepamos que se puede, pues de alguna manera que tenemos ese mini poder, ¿no? Mini no, muy, mucho. Sí, muchos, todos, vamos. Pero hay gente muy conocida, el doctor Miguel Ángel Perdierra, que estuvo aquí, conoce mucho, porque aquí los que somos de España hemos visto, o no, yo sí miraba mucho Cuarto Milenio, y precisamente ayer él conoce a Aldo Linares, que es un medium excelente, es un hombre joven, y a Paloma Navarrete, que es farmacéutica, una mujer que con mucha carrera en psicología y jubilada ya, pero tiene una capacidad brutal y sale en el medio y es perfectamente conocido, no se les critica, no se les y no tienen ningún certificado de medium, ¿no? Pero lo son, porque ellos mismos lo han probado sin quererlo, lo prueban, o sea, lo dicen, mira, es que aquí, y además se comprueba con datos de hace años, existe esta persona, hizo esto, y ayudan a esa persona a marchar, porque aún está, lo que decía antes Carmen, ¿no? Quiero decir que se desmitifique un poco el miedo ese, porque no es miedo, es porque no puede, porque no puede ser, todo es posible, ya está. Solo quería decir esto, que sí, todo es natural, que nos han hecho coger miedo para muchas cosas, para que no sepamos, que estemos así como los burros. Y no, que todo es natural, es naturaleza. Que sí, no se vea no quiere decir que no exista. Yo he notado muchas veces a mi padre y a mi abuela, notado y además que me han cosas que pam, 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 una detrás de otra y digo, mira, me están diciendo esto y patapam, que sí. O sea que, Me gustaría comentar algo. claro, claro, yo es que hablo sí, mucho, Didi. Por ejemplo, como esto es algo que no se controla, que de verdad sale de ti, o sea, no sé cómo explicarlo. Cuando Débora estaba hablando sobre el tema del medio, que es juzgado, ¿sí? Me dio una taquicardia fatal. Tuve que levantar las manos, que ella se dio cuenta que eres algo y le dije no. Estaba de verdad sintiendo que había que limpiar algo en la huella, una huella etérica, solo eso es lo que sentía, porque, perdón, fue una percepción, por eso digo que yo no soy medium, porque no sé si es telepatía, si es algo que se siente, si es algo que escuchas, yo no lo puedo diferenciar, pero yo percibí que tu miedo, y digo tú, porque puede ser del campo, puede ser de los ancestros, fueron juzgados por esta historia de el dinero mal habido, porque mi mano derecha estaba tumida, fue impresionante, y solo yo soy reikista, dije algún símbolo de sanación para que tu huella, en tu campo, tu huella, se fuese borrando. Y es algo que no lo estoy diciendo desde el ego, no lo calculé, pasa en vivo, o sea, estás con el otro y hay una conexión y te va llegando algo y tú fluyes, o sea, sale algo, sale una conexión, telepatía, intuición, o sea, siempre está esta duda, ¿no? Más cuando estamos tan a distancia, la tecnología ha ayudado a sanar de mil maneras, pero el medium, que yo pienso que es un servicio de amor al otro, por seguro que nos conocemos de todas las vidas, todas nos hemos encontrado para estar en esta reunión hoy, como medium, esto no es casual, pero siempre como algo que queda en
en el campo no visto, no visible, pero que ahí es donde hay que confiar, ¿no? En esto al final es confianza de que eso que percibes, sientes, realmente es. Por ejemplo, yo ahorita les juro que mis manos se pusieron sumamente frías y yo, ¿se los digo o no se los digo? ¿Sabes? Y sé que soy, sé lo que sé, pero estoy hablando con alguien que también trabaja un medio, o sea, pero me permito humildemente decirte, esto percibí. Entonces sigue siendo ese compartir conocimiento, pero que es eso sutil, que no lo puedes percibir, siempre sea para sanar al otro, o sea, siempre sea la colaboración para el otro. Y por eso cuando ella dijo, no se controla, esto es algo que no lo calculamos. No es que, mira, siéntate, ese medio. Por lo menos en mi caso, ni siquiera cuando se sienta alguien, yo le digo, tengo que esperar a ver si me lo permiten, si pasa. No lo puedo llamar, no es WhatsApp, ven, fluye. Por lo menos en mi caso. Pero hay técnicas para controlarlo, ¿eh? Hay técnicas. Okay. Por lo menos en mi caso. Estos que te he comentado yo, que son muy, muy conocidos, y ayer precisamente salió en un canal de YouTube entrevistado por Enrique de Vicente, lo comentaba, o sea, que siempre tienen que tener o sea, tienen sus, no rituales, sus maneras para no estar conectados, porque si no, no vivirían ellos, ¿sabes? Exacto. Pero esto se aprende pues con el tiempo, ¿no? Ay, Marita quiere decir algo. Didi, Marita. Bueno, hola, ¿cómo están todas? Un gusto, aquí estoy muy atenta. Un par de cosas. Una experiencia, y la primera es lo que dice Linda. ¿Linda es tu nombre? Sí, Linda. Bueno, en el momento que Linda levanta las manos, yo estaba absolutamente, ¿cómo te digo? Descompensado, o sea, se me cerraban los párpados, me dormía, o sea, entré como en una situación de letargo. Y yo, mientras estoy escuchando, como entre ellas estaba hablando de Reiki, de mucha energía y de medium. Bueno, estoy transitando con mis rodillas una situación ya un poco de vejez, pero que no la quiero todavía. Y entonces, mientras ustedes hablaban, yo realmente fue como que me pasaba Reiki y conectaba con esa energía para mi situación, ¿no? Y después que hago todo eso, le pasa a Linda lo de sus manos y a mí esa situación de... Así que de alguna manera me siento identificada con lo que ella está testimoniando, o sea, algo pasó. Y cuando ella dice la palabra huella, y yo hablo de rodillas, con las piernas, pies, se camina, se avanza en la huella. Entonces, asocio. Por otro lado, hace unos meses pasó a otro plano un querido amigo, y el día que él fallece, yo no tengo la gracia de ser medium ni nada de eso, pero sí tengo mucha intuición, pero la básica. Y ese día era un día, viste, esos días de paraíso. Y yo tengo una conexión muy fuerte con la naturaleza, siempre que puedo estoy en contacto, y esa mañana voy a un bosque que tenemos acá, muy bonito, y hago, desde donde no sé, viste, pero hago toda una serie de rituales, me tiraba en la tierra y abrazaba la tierra y bueno, y entregaba ahí la energía. Y por allá me di vuelta de boca arriba y veía esos árboles y me dije a mí misma, qué loco, porque el día que nacemos, nuestra madre, si estuvo atenta y pudo, pobre, nos lo puede contar. Porque, por ejemplo, yo a mi hijo le cuento siempre que el día que él nació fue un día precioso. Pero el día que partimos, nosotras no somos conscientes de cómo está a veces, ¿no? Entonces decía yo,
que en el caso de mi mamá, que fue la muerte más poderosa que uno tiene, si se quiere, en segundo plano, por ahí primero es la de un hijo, pero cuando perdí a mi mamá, lo primero que hice es observar el día. ¿Qué día le había tocado? ¿Cómo estaba el día? Entonces estaba con los pensamientos así mezclados, entre qué cosa, el día que yo me muera no voy a saber cómo está el día, pero si pudiera elegir, elegiría un día como hoy. Pensaba yo, pero sin estar deprimida, sin estar nada. Y a la noche me avisan que había fallecido Vicente, este querido amigo. Yo, el último tiempo de su vida acá en este plano, habíamos tenido vínculo y habíamos conversado por arriba, pero yo había intuido, ¿viste? Había intuido una tristeza, una angustia en él. Bueno, dicho así, la edad se ve, bueno, una persona, pero mira, si había algo sano, deportista, ¿viste? Un cuerpo perfecto era él. Bueno, se fue. Pasan unos días y empiezo a soñar, ¿viste? Y en uno de los sueños estábamos conversando, él era una persona muy ocurrente, muy alegre. Entonces me dice, che, Mari, dice, no, pero, Vicen, le decía yo, no te veo que te reís tanto, no estás como antes. No, Mari, es que tengo algunos problemas, que pingue, que... Ah, no, pero no te hagas más problemas, le dije. ¿Por qué? Me dice, no, porque vos estás muerto, Vicente, le digo yo, ya te moriste vos. Se te terminaron los problemas. Pero clarito, ¿eh? Y bueno, y de ahí no soñé más, pero sentí, viste, ya te digo, el día que él muere pienso en la muerte y después él viene a mí al sueño y yo es como que le doy esa noticia de que ya estaba muerto, que no se haga más problema. Así que bueno, eso les quería compartir y bueno, gracias por poder entregar y como comparto con Linda y ayer dije en la meditación, estas almas ya están navegando, esta situación vino a esto, esta huella de la que habla Linda es álmica, kármica, cuántica, todas las cosas que ahora resuenan, y acá estamos, en la huella. Gracias. Gracias, Marita. Yo creo que esto nos ha pasado un poco, o no sé, a todos no lo sé. A mí me ha pasado de que venga un ser querido y que se me despida en el momento a mí me ha pasado varias veces. Y bueno, claro, te creen o no te creen, no tengo certificado. Claro. Aunque lo tengas, a veces no te creen de todas Pero maneras. esto no es ser medio, es que vino a despedirse, ¿no? De alguna manera Claro, por la cercanía. y de hecho lo supe antes de que me lo dijeran. Y llamé y dije, ¿qué ha pasado? Acaba de fallecer, digo, me lo acaba de decir. Y además, bueno, es curioso, ¿eh? Pero sí, es un mundo, de hecho, ya digo, hay muchos científicos que lo explican científicamente, pero que no puede ser avalado científicamente, pero que existe y que, bueno, que estamos en muchos sitios a la vez. Somos un ser multidimensional y ya está. ¿Nos lo creemos o no? Como la religión, como la política, como que todo, sí o no. Pues no, ni a medias. Cada uno lo que sienta, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo que le dicte, lo que te vibre, no la mente, no, esto. El Porque, corazón. claro. Sí, yo quería comentar lo que dijo Linda. Quería agradecerte, Linda, por lo que hiciste y por lo que dijiste, porque ciertamente lo que has comentado tiene que ver con encarnaciones anteriores de mi parte. Y muchas gracias porque me has sanado de esa manera. Te lo agradezco de todo corazón. Un abrazo. Como lo digo, no es algo que uno lo calcula.
Me da mucha risa lo de la certificación, ha sido muy bueno porque sigo pensando que como no estamos instruidos, no sabemos la forma, ¿sí? De hecho, yo te pudiera decir, sentí algo, no sé, o sea, el que yo fuese alzado las manos porque soy requista y lo demás salió solo, bueno, di un símbolo y ajá, libera la historia, libérasela. De verdad sentí que sentía a todas, o sea, como que esto es para todas, o sea, si esto nos está diciendo todas, todas estamos por algo. Entonces, sí, como soltemos el miedo. Y qué hermoso lo que dijo Marita, porque es verdad, cada quien va a recibirla para algo, quizás, no me sé el nombre de donde está, dice, dime por qué, pero de repente Eva, ajá, quizás Eva pudo haber percibido la energía para otro tema personal, pero igual era como limpiar, ¿no? Liberar el dolor. Yo solo dije libera el dolor de la historia. Y percibo que cuando uno está en este tema, que es lo que digo que Internet ha ayudado para que nos conectemos todos, en una sola unidad, todos van a recibir algo de alguna manera. Yo estoy recibiendo mucha información positiva, estoy segura que estoy vibrando con algo hermoso. Yo tengo sueños bastante frecuentes a veces, pero yo hoy puedo decirles algo. Yo ayer soñé con unas rosas, era un regalo de alguien Hare Krishna de la India, muy importante para mí, no porque es Hare Krishna, sino que yo creo que toda religión tiene una ruedita, yo le digo la ruedita, no importa qué rueda escojas para encontrar tu camino, es una rueda, una forma de guiarte. Bueno, y este chico me regala estas rosas hermosas y yo decía ayer, y tuve un sueño espectacular, qué hermoso, algún regalo, algo viene, ¿no? Y lo juro que cuando les estuve escuchando lo del medio decía, este es mi regalo. Poder hablar de lo que somos con un grupo que sabe lo que está pasando, o sea, que entiende que algo pasa y que es para comunicarnos, para sanarnos entre todos, de una manera de corazón, ¿no? Y a Débora le digo, o sea, no fue solo, o sea, te sale de tu ser, de tu conexión, querer hacerlo con amor, que creo que es el código para todas, o sea, todo el servicio siempre con... Claro. Y a los que hablan de religión o a todas las Biblias, siempre digo, solo hay una palabra. Claro. El amor es la conexión con todos nuestros otros yo. Y ahí vamos, con la ruedita. Sin certificado, pero con la ruedita. Ahí. Cuidado, vamos a un lugar donde no hay certificados, o sea, tope white en el Paraguay, que decimos aquí. Allí no hay. Afortunadamente. Claro, ni se ha de pagar. Nos libera de gastos y de quebraderos de cabeza. Y de todo, exacto. Claro. Sí. Yo quería rescatar un poco lo que comentaste, Eva, de que dijeron estas dos personas que son muy famosas, que sí se puede controlar, sí se puede controlar. O sea, por ejemplo, es con la voluntad. Una de las maneras de hacerlo, hablo por mi experiencia, es con la voluntad. O sea, si tú sientes que estás, no sé, en un lugar con mucha gente, en un evento social, por ejemplo, y sientes que está la presencia ahí, que quiere comunicarse y etcétera y demás, pero tú sabes que no es el lugar, pues, oye, ¿sabes qué? No, espérame, este no es el lugar. Sí. Yo tengo la decisión, es mi libre albedrío, yo sé cuándo puedo abrirme y cuándo no. Entonces, tú le dices con amor, obvio, que no es el lugar y que no debe él de tomar pues sí, o sea, tu voluntad, ¿no? Esa es una forma. Otra forma que también es muy válida es la comida, por medio de la comida, o una bebida, un trago de algo dulce, que sientes que ya estás adentro así del remolino, entonces dices, no, este no es el momento, entonces te comes algo, la comida te ancla a la tierra, te comes algo, te tomas un trago de lo que tengas a la mano, ¿no? Pero algo que no sea agua, porque el agua es conductora también de la energía, entonces agua no tomas, no sé, un refresco, una bebida dulce, un zumo, pues algo, un trago de vino si lo tienes ahí. ¿Para qué? Pues para que te ancle a la tierra, ¿no? Esas, desde mi experiencia, son las dos maneras que yo tengo de controlar. Mira, esta segunda de la comida no la sé, pero la primera que has comentado,
sí que en varias entrevistas que les han hecho, tanto a Paloma Navarrete como a Aldo Linares, han dicho que sí, que tienes que tener cierta autoridad y decir hasta aquí, como un horario de trabajo, digámoslo así, ¿no? Sí. Aparte, no me molestéis, no estoy, que quieras o no, con esas palabras tú ya tienes esa protección de que hablábamos, ¿no? No, hasta ahí, es mi vida. Luego ya si te dejas y estás más abierto y dejas, pues bueno, pero sí, sí lo comentan muchas veces, lo han dicho en muchas entrevistas, tal cual lo has dicho tú, igual, igual. ¿Puedo Sí, comentar porque una experiencia? entonces, o sea, aunque sean los seres de luz que quieren comunicarse para el bien y demás, es como, pues sí, pero también yo tengo una vida terrenal, tengo un cuerpo físico que tengo que, pues hasta ahorita no puedo, espérame tantito, ¿no? Cuando sea tu momento. Pide cita, llama al WhatsApp y me pide cita. Sí, Ya hablaremos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con que uno lo puede decir. Evidentemente yo ahorita me sentía cómoda en un grupo de sanación, ¿verdad? Pero yo recuerdo en un lugar donde estuve con una persona que estaba trascendiendo, estaba muy mal en cama, y yo escucho, porque definitivamente, repito, yo no sé cuándo es telecomunicación, ¿verdad? O el medium, escuchas, y yo veo que está en ese espacio el esposo de la señora. Y yo le digo, no, a mí no me agarres, a mí no me toques, dime, yo te escucho y yo le digo, ok, yo le doy esa orden, dime y yo le digo, pero yo recuerdo también, estaba muy nueva en esto, por eso le digo, yo he aprendido con lo que vivo, no estaba en este curso. Entonces, toco a la señora, le toco la mano y en ese momento ya mi cuerpo se puso pesado, que por eso le pregunté a ella, ¿cómo te das cuenta? Y ya yo no pude levantar la mano, yo sentía que la mano no la podía alzar después que la toqué y comencé a decirle cosas, perdóneme, o sea, el proceso de sanación de esas dos almas. Bueno, terminó ese contacto y ya yo pude. Yo lo intenté, en ese momento mando una orden, pero en el momento que toco, ya ahí no lo logré. Después de eso he tratado de trabajar sobre todo con el tema de los muertos, por decirle un nombre de desencarnados, de decirles que no quiero ser medium, sino telepatía, que yo los escucho, porque realmente hay una diferencia que te incomoda un poco. Entonces prefiero trabajar el escucharlo, que no sé si la palabra es telepatía, pero que escuchar su mensaje, transmitirlo y no que uno sienta que el cuerpo está denso por esta canalización o esta vibración o medio. Sí, hasta ahí he llegado. Sí, pues bueno, yo creo que lo estás haciendo bien y lo que yo apuntaría además sería que te hagas una, o bueno, a lo mejor si lo haces porque eres reikista, una protección. O sea, todo el tiempo, no solamente cuando vayas a hacer una terapia o cuando estés con alguien así, sino todo el tiempo hazte tus protecciones diario para que cuando estos seres se acercan, pues tú ya estás protegida y tú, con tu voluntad los apartas y que se conecten como tú quieres que se comuniquen. Chévere. Yo te puedo sugerir que amplíes tu tubo de luz como medio de protección. Claro. Activas tu tubo de luz y le amplías todo lo que quieras para entrar entera dentro. O en la habitación donde trabajas con la persona que trabajas, amplías el tubo de luz y metes a las dos, a ti y a la persona. Tu tubo de luz es tu protección. Y con Kuan Yin, nada te puede pasar. Es la mayor protectora. Tiene un gran poder de protección. Sí. Y hay otra cosa que yo quería rescatar, que hace rato comentó Linda, que cuando tuvo su certificación de reikista, que tú dijiste, perdón, pero Jesús fue quien me dio el mensaje. Yo creo que no hay que disculparse por eso, Linda, porque claro que por la religión y por la cultura, nuestra cultura, tenemos a Jesús como
que nadie puede acceder a él. Y en realidad es que él lo que quiere es que nosotros nos comuniquemos con él como un amigo, porque él fue una persona igual que nosotros. Él vino a enseñarnos, a enseñar a la humanidad cómo comunicarse con el mundo espiritual y cómo conectarse con uno mismo. Pero eso no nos lo enseñan en la religión. Entonces lo vemos como que es alguien que está muy lejos y que no tenemos acceso a él, y no. O sea, muchas personas canalizan a Jesús, muchas personas canalizan a María Magdalena, a la Madre María, a la Madre Kuan Yin, a los maestros ascendidos como Saint Germain, como Serapis Bey, como muchos otros, ¿no? A los arcángeles también. Entonces, yo lo que recomendaría aquí es, no solo para Linda, para cualquiera que canalice o que quiera conectarse con ese mundo espiritual, es que quitarnos esa idea de que ellos están lejos, que ellos no nos escuchan, o que tenemos que hacer muchos méritos para que ellos se conecten, o conectarnos nosotros más bien con ellos, ¿no? No, ellos están esperando a que nosotros les hablemos, a que nosotros les pidamos o solicitemos su ayuda, la conexión, etcétera, de acuerdo a lo que cada quien crea, ¿verdad? Y a como cada quien quiera trabajar. Entonces, era solamente eso, Linda, que no te disculpes por lo que dijiste de Jesús. Súper lindo, sabes que tal cual me pasó, idéntico a lo que estás diciendo. A mí para la canalización de Jesús me vino bajando unas escaleras. Yo sentí la brisa que él bajaba por una escalera. Y yo no sé, me llega primero el pensamiento, yo lloré. No, o sea, no, esto es mentira. Él no puede querer hablar conmigo, yo lo voy a escuchar. O sea, fue eso de negarte a que tú pudieras estar cerca de una esfera, ¿verdad? Cuando al final entiendes, ya después de mucho tiempo, de que ellos están dentro de nuestro ADN, o sea, que es parte de nuestro yo. Y puedo decirlo con humildad, pero totalmente, después de tanto tiempo con él, que ya yo no percibo si está él o no está, o sea, es parte de mí, pero antes yo me sentía indigna, o sea, era como, eso es muy grande y yo no puedo estar en ese nivel de canalización, o sea, ¿cómo puede ser posible que yo pueda con eso? Sí, complicado. Y lo de la Madre Kuan Yin lo descubrí recientemente en un caso de COVID con un bebé, y yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto mi tema con sacar al niño de crisis, o sea, de ayudar? Y ahí fue que escucho su nombre. Y cuando comienzo a leer la historia de Madre Kuan Yin, ella es cuidadora de las mujeres divorciadas y de niños, ¿sí? Ella trabaja mucho con la salud de los niños. Y eso lo leo en todo el proceso de sanación con ese niño. Entonces, wow, es que uno no termina de creerse en esto del medio, hasta qué punto llega la conexión con nuestro yo, definitivamente. Al final siempre todos estamos en la misma conexión, solo tienes que marcar Marita o Débora o Carmen, o sea, solo los llamas y te conectas. Es que de hecho es energía, todo es energía. Llámale energía en fase 1, en 4 o en 6, pero todo es energía, no hay más. Así es. La geometría sagrada lo explica muy bien. Y la física cuántica y la física normal, si se tiene un poco de la mente abierta y lees entre líneas lo que te están explicando en el instituto o donde sea, tú lo vas leyendo y dices, uy, pero si esto tiene relación con esto y esto con esto, es que todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Energía pura, física. Lo que somos, energía, pero nos movemos en niveles de frecuencia. Claro. Y eso es lo que tenemos que aprender, que nos movemos en niveles de frecuencia. La subimos o la bajamos depende de muchas veces los pensamientos, que son los que nos hacen entrar en esa pena, en esa tristeza o en esa alegría. Así es que a bailar, a cantar, para subir. Claro, sí, sabes. La vibración y estar a full, llenos. Que fluya y todo viene bien y todo te llega bien y te vengan ideas o no, o intuiciones
A ver, claro, el que creen más, por ejemplo, en Jesús, que yo también creo, la historia, puede, pero a veces te vienen ideas, porque no te pueden venir ideas, digo, o intuiciones o sensaciones de alguien que no sabe quién es y te crees que es un pensamiento tuyo y no, te ha venido algo a lo mejor de hace 300 años y después al cabo de un rato pasas por una librería, ves esa foto que tú te ha venido a la cabeza con un título, o sea, es un mensaje de algo, de alguien, no sabes por qué, no es un mensaje directo porque tienes una visión, no, son cosas que vuelan, O porque no tienes la capacidad de mediunidad y te viene en forma de esos mensajes, ¿no? De ver claro, una palabra, de ver una imagen. Yo por lo que oigo por ahí a la gente, yo tampoco lo tengo, pero la gente dice, es que hoy veo no sé qué de números, pues los números tienen una información. Si claro, estás viendo repetidamente una información de un 8, vete a buscar la información del 8, que te está diciendo algo. Y luego es que los números tienen muchísima información, pero los números también mandan información en su lado positivo y en su lado menos positivo. O sea que no todo, a veces es que yo veo hoy todo el rato estoy viendo números, pero no te paras luego a analizar. Entonces, si hay un mensaje, de verdad que debemos de parar a escucharlo. Y luego, por otro lado, yo quería solamente, oigo muchas veces a Amada Selina, que ella hace canalizaciones, no sé si la conoces, Linda. Sí. Sí, ¿no? Yo creo que todo el mundo, bueno, pues ella canaliza muchísimo, no sabe quién viene a hablar y siempre al final termina diciendo, pues era la Madre María, era el Maestro Jesús. Y canaliza muchísimo. El Maestro Hermoso. Jesús manda muchísimos mensajes. Hermoso. Sí. Claro. Por ejemplo, algo que no sé cómo decirle, Débora, no sé si tú tienes o alguno de ustedes me puede comentar esto, pero yo no sé qué pasa cuando tú estás en un campo con otro, ¿no? Pero cuando yo comencé a escuchar a Amada, creo que así es el nombre de la canalizadora, Sí. yo duré como 15 días en sus escuchadas. Después de haber estado escuchándola a ella, fue que yo canalicé el mensaje de la Madre Kuan Yin. Yo después la solté, estaba en otras actividades, me tuve que operar, pero para mí, le hablo de Linda, cuando yo estoy con alguien que tiene un don elevado, un don desarrollado, para mí es fácil entrar ahí y también aumentar el mío. No sé si me hago entender. Sí. Como el camaleón que cambia de color cuando pasa, entonces yo logro, y no sé si es por el mismo medium, por el mismo campo, adaptarte rápido a la frecuencia del otro. Ojo, entiendo que quizás puede entrar una desventaja porque si viene alguien con mucha baja vibración, igual entras, ¿no? No Yo es que creo solo que escoges, no. Yo creo que no. no solo creo que se escoge el lado bueno, pero es esto de empatizar. ¿Saben cuando me di cuenta? Aquí en Ecuador hay varios tonos de voz. Entonces, cuando estoy en Cuenca, hablo como una cuencana en menos de 3 días. O sea, una cosa es que me sale el cantadito. Y cuando estoy en Quito, es que en 3 días puedo adaptar, como si fuese agua, no sé, y te quedas así. Entonces, yo no sé, vuelvo y les repito, medium, canalización, telepatía, ¿qué tanto podemos tener? Soy numerólogo, tengo mucha conexión con el tema de los números. Claro, uno mientras lee, te llenas de conocimiento. Y sin embargo, yo le decía hoy a María Fernanda que hablamos un rato en la mañana, te das cuenta que mientras más sabes, no sabes nada. Y por eso no hay un certificado de todo lo que se puede aprender en lo que hoy estamos haciendo nosotras, ¿verdad? Donde hay una energía que suma para sanar entre nosotras, o entre los que están, que no sabemos ahorita cuántos hay, pero que definitivamente es como una suma, o sea, y por eso te preguntaba, Débora, que no sé si tú pudieras decirme si esto tiene un concepto. De lo que yo te pregunto, cómo te adaptas y cómo rápido puedes hacer algo que estás viendo del otro, que tú creerías que no lo pudieras hacer así. Ok.
Bueno, es Discúlpame, discúlpame. complicada, pero bueno, voy a responder por la parte... Todas. Sí, voy a responder por la parte que mencionaste primero de que después de que viste a Amada Celina, Ajá. recibiste los mensajes de Kuan Yin. Bueno, esto es porque tú ya traías eso, por decirlo así, rondando alrededor tuyo, ¿no? Entonces, el verla a ella te dio la confianza, te dio la seguridad de que tú también lo podías hacer, porque además ella siempre dice, todos podemos canalizar, nada más es pues conectarnos y desarrollarlo, ¿no? Entonces, yo pienso que, intuyo que tú sentiste la seguridad de que yo también lo puedo hacer, si lo puedo hacer ella, yo, ¿por qué no, no? Inconscientemente, si tú quieres. Entonces, te sientes como empoderada, o sea, te empoderaste, entraste al círculo de luz, por decirlo así, de que ella emana y lo hiciste. Ahora, tú dijiste, igual también podemos entrar con la energía de baja vibración. No, o sea, para eso hay que estar muy consciente, no dejarse llevar por esas energías, porque nosotros estamos tratando o estamos vibrando alto, estamos trabajando para ayudar a la humanidad, por decirlo así, a eso venimos. Y si nos dejamos arrastrar por la baja vibración o por el bajo astral, o como le quieran llamar, entonces ya no estamos sumando, ahora vamos a restar, y no, es muy fácil, como dices tú, irnos para un polo, para el otro, eso sí es verdad, pero cuando ahorita tú, por ejemplo, que lo mencionaste, ya tienes que hacerte bien consciente de que cuando sientas eso, o estés conviviendo con alguien que esté en ese lado, tú pongas tu barrera igual, o sea, insisto con la voluntad, tú vas a tener la voluntad de decir, no, yo de aquí no soy, yo no trabajo de este lado, yo trabajo acá, por decirlo así, yo trabajo con los buenos, no con los oscuros, ¿no? Okay. Entonces es determinar esa voluntad. Ahora, lo que decías de que si vas a tal región, hablas como los de acá, si estás acá, hablas como los de acá. Esa es una característica que muchas personas tienen. Te lo voy a decir con todo respeto y desde lo que yo sé, es que no has encontrado todavía, no te has identificado todavía con un grupo, por decirlo así. O sea, esto es desde el punto de vista psicológico, científico, como quieras llamarlo. Esto es que tú no has encontrado como esa... Tu pertenencia. Ese clan o esa tribu, te falta un sentido de pertenencia. Ok. Entonces, eso es, y puedes trabajarlo, pues, sintiendo, bueno, yo de dónde soy o a quién quiero pertenecer, o no sé, a lo mejor pudiera ser que por la historia que tiene tu país, tengas ese detalle, ¿no? De que, bueno, pues yo soy de aquí, pero vivo acá, porque acá pues había problemas de lo que haya sido, y te falta ese sentido de pertenencia. Interesante. Mi humilde opinión, y desde mi conocimiento. Sí, como para ser más comprensible a los que te rodean. Para ser más comprensible, más aceptado. A mí me ocurre cuando voy a Barcelona, me dicen, ¡oh, qué acento de Gerona que tienes! Y cuando me voy a Gerona me dicen, ¡uy, cómo se nota que eres de Barcelona! Digo, bueno, ¿de dónde soy? ¿No? Y dices, yo ya... Sí, Pero bueno. yo también quiero también compartir eso con ustedes, que yo nací aquí donde yo vivo, se llama Chihuahua, México, al norte del país estamos. Entonces yo nací aquí, pero cuando tenía 1 año me llevaron a vivir a Veracruz, que es al otro lado del país, es en el sur, en el Golfo de México. Mi papá es de ahí, mi mamá es de acá de Chihuahua. Entonces, cuando pues yo viví ahí 19 años en Veracruz, ahí pues mi infancia, adolescencia y juventud temprana, ¿no? Luego ya nos regresamos a vivir acá a Chihuahua, y cuando llego acá me dicen, oye, ¿tú de dónde eres? Porque hablas diferente. Y luego, pues soy de Veracruz. O sea, porque yo siempre pues soy de Veracruz, nací aquí, pero me crié en Veracruz. Bueno,
Y luego, no sé, a los tantos años voy de vacaciones a Veracruz a ver a mi abuela y a mis primos, a mis tíos. Y llego allá y me dicen, oye, ¿tú de dónde eres? Porque no hablas, no hablas como los de aquí. Y yo, bueno, es que soy de Chihuahua y bla, 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 y no sé qué. Entonces, y voy a Ciudad de México y también, oye, ¿de dónde eres? O sea, sí me explico, como que a lo mejor también ahí pudiera entrar el de que si yo así lo decidiera, va a decir, ay, pues entonces no soy ni de aquí ni de allá, ni de Veracruz ni de Chihuahua, ¿no? Pero hay que estar muy conscientes de que Sí, somos ciudadanos del mundo, no somos... claro. Esto no, esto lo hacemos todos sin querer, casi todos que hemos pertenecido a varios lugares y cuando vas a uno, pues te adaptas, no sé, es automático. Es como un dial, el dial se pone a un automático. Automático. Sí, automático. Bueno, Igual, chicas, llevamos 2 horas y media, ¿qué os parece? wow. Pues que ha sido muy interesante y muy ameno, por eso estamos aquí. Si no, nos habríamos ido. Fíjate, en el chat Totalmente. ha entrado a saludar mi profesor de Qigong, Luis Duarte, que estuvo aquí en las charlas con nosotros. No Qué sé si aún majo. está ahí o ya ha marchado. Gracias, Luis. Él de energía sabe mucho, mucho, y me está enseñando mucho. Pero mucho es mucho. La sabiduría china es milenaria, madre de Dios. Wow, Uf, tiene una potencia. lo que estoy descubriendo son las piezas que me quedaban por encajar de lo que llevo estudiando desde el 2004, por ahí. Me quedaba encajar cositas y venga a comprar libros y venga a leer conferencias cada día en todos los idiomas, ya Pepe. Pero esto último, porque he comprobado en mi carne cómo usar la energía. Y poco a poco, además, te das cuenta de que tienes más telepatía, lo que comentabas, Linda, que ya tenía, pero más, conectas más, veo más, puedo leer, no el pensamiento, pero casi. O sea, y dices, wow, es increíble. Y es energía. Todo, aquí, allá, norte, sur, este, oeste, plano 1, 5, 15, de energía. Piso número 1, ¡pam! Aparcamos. Bajen, señores. Ay, sí. Bueno, no sé. Muchas gracias. Marta no ha preguntado nada, ¿no? No quiere. Bueno, muchas gracias por estar ahí, Marta. Muchas gracias. Y ya sabes, aquí estamos, este grupito es así. Y cada charla es diferente. Así que os invito a que el que lo vea, si se quiere apuntar, pues puede participar directamente y proponer un tema o exponerlo como Débora hace hoy. Y en fin, que entre todos hacemos de todo. Y hay muchas cosas que no subimos a YouTube porque quedan entre nosotros y hacemos de todo. Así que, y el lunes la charla que tenemos programada y en directo también quien quiera en el chat puede intervenir. El título es En pregunta, como los gallegos. ¿Qué es, como lo dije, eh, qué es verdad? ¿Qué es mentira? Todo depende del color del cristal con que se mira. Pues el lunes lo sabremos. Así que, bueno, os emplazo a todas aquí, a todos, y el que quiera, pues ya lo sabe, aportar lo que quiera y ya está. A discutir qué es verdad, si este color, ¿de qué color es? ¿Cómo lo veis? Olivo. Depende. Yo lo veo verde, pero otro puede verlo de otro color. Claro. ¿Lo veis verde, no? Verde. ¿Lo veis verde? Pero para ti el verde es el mismo color que ella ve verde. Ah, ¿qué es verdad y qué es mentira de la vida y de todo? ¿Quién dijo que era verde? Y, Justo, y quien carga el color también emana algo. Claro. Bueno, el lunes hablamos de todo, de la vida, que es verdad, que no es verdad, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Que es mentira? Tiene que haber un poco de todo. El yin yang, Exacto. ¿estás viendo? Tiene que haber de todo porque si para ver luz tiene que haber sombra. Claro. Para que haya sombra tiene que haber luz. Una sin la otra no existiría la vida, no existiría nada. Cero. No habría nada. Es muy curioso este tema, ¿eh?
Bueno, nada, pues nos vemos prontito, ¿no? Pilar, tú tampoco has dicho nada. Pilar está muy callada. Gracias por estar ahí. Pilarcita. Escucho y oigo. Ay, Pilar es un ángel de persona también, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, Ha sí. sido maravilloso todas las aportaciones que habéis dado. Es un privilegio poder evolucionar junto a vosotras y estoy muy agradecida de poder participar. Así que a ver cuándo te animas, Eva, y nos das una charla de energías, que a mí me encantan las energías. Uy, hasta el máster, me falta el certificado. Yo no tengo certificado y estoy No aquí. vengas con chorradas, como se dice en Cantabria. Eso son chorradas. No, yo no sé nada, yo no sé nada, yo solo sé experimentar, no sé explicarme. No importa que no sepas, lo importante es que lo que tienes en el corazón lo expandas y así aprendemos Ya. todas. Podemos hacer una charla de energía. Aportar también te todas gusta? entre nosotros, todas, Claro. aportarlo. Bueno, ahora iba a decir algo, no, otro día, ya hablaremos. Vale. Me lo pienso. Yo solo quiero decir algo más. Nada más quería decir que esto que expuse ahora en este momento fue todo desde mi experiencia, desde mi conocimiento muy particular y es mi verdad, que no quiere decir que sea la verdad de todo el mundo, ¿verdad? Vale. Solo quería aportar esto último. Gracias, Débora. Pero lo que has compartido yo siento que es muy importante porque en un momento dado, un signo, una cosa, siempre recordaremos lo que habéis, yo siempre recordaré lo que habéis hablado y me sentiré identificada, ¿no? Es que es lo bueno, que cuando alguien dice algo que a lo mejor el tema no va contigo, pero es igual, hay una frase que dices, ay, lo que ha dicho esa persona, ¿verdad que sí? O sea, que se mueve la energía, se mueven, que no estamos por casualidad, siempre lo digo, siempre. No. Siempre, todo viene. ¿Me dejáis hacerle una pregunta a Carmen? Carmen, ¿qué tal va todo? ¿Parado? ¿Qué tal te va todo? Parado. Parado. Parado porque hay motivos que lo han requerido así. Estaba todo viento en popa, pero ha habido que hacer un parón por circunstancias ajenas a mí. Oh, qué pena. No pasa nada. Bueno, la divinidad sabe, estoy cogiendo carrerilla. Voy a coger carrerilla. Y voy a hacer un sprint. El creador lo sabe. ¿Cómo va lo de tu hija? Bueno, pues ya se examinó del primero y ha sacado un 8,9. Estamos en público, ¿eh? Y la chiquilla estaba atractiva, perdida de los nervios. Ladies and gentlemen. Y a poco más se queda con la administración. This is our normal life here in Spain, in Ecuador, in Mexico, our life here in online. So, thank you very much. Gracias, merci, dankeschön, grazie mille, ahora no me sale la palabra, obradora, no sé cómo se dice. Gracias. Nos vemos. No se van a enterar del color que llevamos de sujetador. Venga, hasta luego. Chao. Me gustaría darles gracias. Es mi primera experiencia en estos tipos de grupos, agradezco y le agradezco mucho a Débora que habló un tema que a muchos nos da miedo y eso es un valor impresionante, que todas las que están aquí podamos hablar sin certificados de las experiencias y que son válidos y de verdad agradezco esta oportunidad de hoy. Gracias. Linda, una cosa, perdona, has dicho que este grupo que es la primera vez, has dicho que estás en estos tipos de grupo. Como este solo hay uno, ¿eh? Wow. Totalmente, Eva. Qué linda eres, Eva, totalmente. Pero no lo digo con orgullo, no, es que cada cosa es única. Este es también. Así que
Ya Un está. orgullo sano, Eva, que tú eres la que estás luchando y la que estás tejiendo para poder que todas estemos Pero, aquí. bueno, pero sin vosotros, Y yo qué. sin tú, y sin ti, que Bueno, eres la pues que te eso, mueve. que es una cadenita, que todo es una fábrica de montaje, cada uno tiene lo suyo, ya está. Todos los elementos son necesarios para formar la red. Totalmente. Todos somos imprescindibles. Claro. Imprescindibles en la medida en que ponemos Sí. nuestro granito de arena, ¿no? Total. Sí, sí. Bueno, familia, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Que tengáis Un abrazo. un buen domingo. Igualmente. Chao. Chao. Gracias. Adiós, gracias. Chao. Chao.